Amén, hermanos. Amén, hermanos. Como les venía diciendo, amén, ahora que es ya la tercera parte de lo que son esta serie de enseñanzas que tienen que ver con el PESA. Hoy vamos a tratar, vamos a tocar simplemente eh, los puntos que tienen que ver con el procedimiento de lo que es el PESA. O sea, esto se le llama el ceder del PESA. ¿Ya? Esta palabra ceder significa orden. Eso es lo que significa la palabra ceder, orden. Entonces, en Israel siempre tienen su ceder, o sea, su orden, su guía, podríamos decirlo así, un manual, ¿ya? Un manual guía de cómo desarrollar la Pascua paso a paso, ¿entienden? Yo aquí tengo una hoja, por ejemplo, que es mi ceder que yo utilizo, que es el procedimiento. ¿Ya? Por ejemplo, primero que se hace, primer punto, segundo punto que viene, ¿no? Si es una copa de vino, si hay que partir el pan. Entonces, a eso se le llama el seder, orden. ¿Ya? De hecho, nosotros tuvimos una experiencia en la congregación algunos años atrás, cuando estábamos por celebrar un Pesaj. Una persona, creo que no sé si era mi esposa o alguna otra hermana, no sé si era Laura, no me recuerdo ahora muy bien qué hermana era la que tuvo un sueño, ¿ya? Donde Dios le hablaba en el sueño y le mostraba que desorden, ¿ya? Desorden, por ejemplo, en el momento en que se desarrollaría la Pascua, el Pesaj. Y Dios indicando allí de que era muy importante, ¿ya? Tener un orden en la reunión. Eso era lo que estaba tratando de transmitir. Yo no, en ese tiempo no sabía nada de que ceder significaba orden y que el orden es muy importante en la palabra, ¿no? En medio de la cena. Eh, y Dios ya lo estaba informando por medio de sueños, por medio de visiones, ¿ya? No solamente a aquella hermana, sino a otras personas también, sobre siempre tocando el mismo argumento. Entonces, después yo investigando un poco más, entendiendo que luego la palabra ceder, que era la guía que usan siempre los hebreos para el orden del Pesaj, significaba eso, orden. Entonces yo dije, aquí está, o sea, Dios lo que nos está queriendo indicar es que nosotros necesitamos mantener un buen orden el día de la cena, ¿ya? Como que para Dios es muy, pero muy importante mantener un buen orden. ¿No? No hacer las cosas así, sino mantener un buen orden y tener respeto a lo que se está haciendo, ¿me entiendes? Respeto a lo que se está haciendo, eh, porque como tratamos en la segunda parte de estas enseñanzas, yo les expliqué como Primera de Corintios capítulo 11, Pablo, ¿verdad? Exhortando a los corintios, porque cada uno dice se adelantaba a comer su cena. Eso estaba él exhortando sobre el Pesaj, que cada uno dice se adelantaba, no esperaba a su hermano, alguno tenía hambre, por eso mismo comía, otro dice que bebía, ¿no? Algunos se emborrachaban. Había un desorden en medio de lo que era el ceder del Pesaj en la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo exhorta eso, ¿no? Diciendo que para lo peor se reúne, ¿verdad? O sea, se reúnen, está dando a entender que se está refiriendo al Pesaj, ¿ya? Esa reunión era la cena del Señor, era el Pesaj mismo. Entonces, Pablo les dice a ellos, ustedes se están reuniendo para lo peor, esto no es comer la cena del Señor. En otras palabras, les está exhortando para que tengan un buen ceder, ¿ya? O sea, el orden, respeten un orden en la cena. Y cuando no se respeta ese orden, es donde dice la escritura, ¿no? Que uno come indignamente. Por eso Pablo está diciendo ahí, ¿no?
porque el que come indignamente, dice, de la cena del Señor, se está refiriendo al desorden que había en el momento en que se celebraba el Pesaj. No se está refiriendo a que una persona está comiendo, digamos, con pecados no confesados o etcétera, ¿no? Es obvio que nosotros tenemos que de alguna manera pasar un tiempo de digamos, de purificación espiritual, de limpieza espiritual antes de llegar a la Pascua, al Pesaj. Es obvio porque la Escritura dice que es una fiesta de pan sin levadura, ¿no? Entonces, bíblicamente la levadura lo que representa, dice, es la hipocresía, la falta de verdad, ¿verdad? Este, las doctrinas de error, eh, todo eso es lo que representa levadura, la malicia, la maldad, esas cosas. Y de esas cosas, decía Pablo, quiten de vosotros la levadura, ¿no? Para que puedan celebrar la Pascua, dice, con ácimos, con panes, dice, de sinceridad y de verdad, ¿no? Que son vosotros, porque ya Cristo, que es vuestra Pascua, ha sido sacrificada, o sea, el Cordero ya está ahí, sacrificado, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros festejar la Pascua, ¿no? Con los demás elementos, entre los cuales está los panes sin levadura, que a su vez somos nosotros mismos que tenemos que quitar de nosotros la levadura para poder participar de una Pascua, digamos, de un Pesaj digno, ¿me entiendes? Eso es un punto. Pero lo que Pablo está exhortando allí en los Corintios no se refiere con el hecho eh, de una limpieza espiritual, sino que Pablo está exhortando puntualmente en Corintios 11, está exhortando puntualmente sobre el desorden en la mesa, porque es el texto dentro del contexto, ¿no? Ustedes, al apurarse, al no esperar a su hermano, al tener hambre y decir, tráigame el plato, quiero comer antes, no, eso es comer indignamente porque, porque no se está respetando la mesa, ¿entiendes? La importancia de la cena, porque la cena tiene una importancia muy grande porque representa el sacrificio de nuestro Señor, ¿entiendes? De todo lo que Él hizo y de toda la obra de liberación y de redención que el Señor este, obtuvo, ¿no? Ya desde la salida de Egipto hasta el momento en que el Señor este, establece el nuevo pacto, ¿no? Ahí mismo, en el mismo Pesa. Entonces, esa cena es una cena de vital importancia, de no tomarlo a la ligera, ¿me entiendes? Sino ser respetuoso ante la presencia de Dios. Porque todo lo contrario a eso sería comer de la cena indignamente, ¿entiendes? Entonces, por eso es que es importante el ceder, es importante el orden. ¿Ya? Entonces, este miércoles que se celebra el PESA, es muy importante que uno esté conectado con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios allí, mientras usted está sentado, ¿verdad? Y sobre todo abra su corazón, abrir nuestro corazón a Dios para poder recordar todo lo que Él hizo. Amén. Entonces, Pablo lo que está exhortando allí es el que no se está siguiendo un ceder adecuado, ¿no? Y hay mucha irrespetuosidad. Y por eso dice, hay algunos de entre ustedes que están, dice, enfermos, otros, dice, duermen, o sea, unos han muerto incluso. O sea, hay un juicio ahí, no es algo de tomarlo a la ligera. Por eso digo yo, pareciera ser que fuese algo mm, sencillo, ¿no? Ya con esto tampoco nos vamos a poner religiosos, ¿no? Porque también eso también está mal, ¿no? Abrimos nuestro corazón, necesitamos ser espontáneos, necesitamos ser libres para comer, para celebrar al Señor, sí, ¿no? Pero con orden, con amor, con respeto al Señor, amén. Porque lamentablemente cuando se come indignamente sin respetar la cena, algunos dicen están enfermos, otros debilitados, y otros incluso hasta, dice, duermen, o sea, quiere decir que se murieron por no entender la importancia, ya no respetar el ceder. ¿Ven? Así que hay que tener respeto. ¿Ven? Y es peligroso también.
Ahora, así como también puede ser peligroso, digamos, cuando uno no lo respeta, ¿ya? Este, también es de grandísima bendición, o sea, en el sentido contrario, ¿no? De comer, digamos, indignamente a comer dignamente. Porque cuando uno come dignamente de la cena del Señor, si indignamente muchos están debilitados, entonces dignamente muchos van a ser fortalecidos. ¿Me entienden? Si indignamente muchos están enfermos, dignamente comiendo de la cena del Señor, muchos serán sanados. ¿Ya? Entonces, va a haber vida, vida de Dios. Entonces, en el momento de la Pascua, en el momento del Pesa, eh, si usted está viviendo un tiempo de enfermedad, digamos, de dolencia en su cuerpo, es un momento ideal para pedir, Señor, sáname, ya, libérame. Entonces, todo ese poder que se está emanando ese día es glorioso. Y si nosotros comemos de la cena del Señor dignamente, entendiendo la importancia del Pesa, nosotros vamos a recibir todo ese beneficio que Dios establecerá ese día, y no solamente ese día o solo para ese día, sino para todo el año. ¿Eh? Que se puede manifestar ese día como se puede no manifestar ese día, esa bendición, como se puede manifestar en el transcurso del año. ¿Entiendes? Porque es una fiesta anual, que es una fiesta que viene a tocar año tras año. Entonces, quizás ese día yo no reciba una sanidad, pero quizás con el pasar de los días o de algún mes, de algunos meses, de pronto yo comienzo a estar mejor y yo comienzo a recuperarme, ¿ya? O el Señor, qué sé yo, me libera de ciertas deudas, o, o restaura mi familia, restaura mi hogar. Todas esas cosas, esos milagros, esas operaciones de Dios vienen por producto también de, de celebrar un buen Pesaj, ¿ven? Un buen Pesaj. Entonces, voy a explicarles poco a poco cómo es que el pueblo de Israel, ya desde hace muchísimos siglos atrás, viene celebrando el Pesaj, aunque hay ciertas variaciones dependiendo un poco ciertos rasgos culturales, ¿no? Porque ustedes saben que en medio del pueblo de Israel hay israelitas que vienen em, digamos, están mezclados con pueblos nórdicos, ¿no? Como los alemanes, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que ellos se les llaman israelitas askenazis, si no me equivoco. Después están los sefarditas, que son aquellos que tienen, digamos, eh, están mezclados con españoles, o sea, israelitas mezclados con españoles. ¿Ya? Esos son los sefarditas, ¿verdad? Y así, digamos, hay diferencias, ¿no? Y ya tienen que ver un poco con rasgos de cultura, ¿no? Porque el pueblo de Israel se mezcló entre las naciones, nosotros recordemos eso, ¿no? Que siempre está en la palabra que se han mezclado entre las naciones. Entonces, hay a veces ciertos pequeños detalles que cambian, pero yo creo que lo más importante es poder tomar la esencia, ¿no? De lo que es el pesaje en sí. Y a veces uno puede decir, y no, eso no va ahí, o no, o en lugar del rábano picante tiene que ir el perejil y un montón de otras cosas, ¿no? Que pueden, digamos, ser variaciones. Este, recordemos que en el Éxodo capítulo 12, el Señor deja claramente establecidos los elementos del Pesa. Y esos elementos son cordero asado al fuego, dice la Escritura, ¿no? Que en nuestro caso ya no es más motivo de sacrificar un cordero, porque ya nuestro cordero, que es el Señor, ha sido sacrificado. ¿Ok? Entonces nosotros no vamos a sacrificar un cordero porque ya está sacrificado. Pero de todas maneras, eh, eh, muchos de los hijos de Dios, ¿ya? Tienen, digamos, presente el hecho de que una Pascua o un Pesaj sin cordero no es Pesaj, ¿no entiende? Porque tiene que haber por lo menos eso en el sentido simbólico, por lo menos, ¿no? En el plato. Porque era lo que se comía, era lo que se comía.
siempre se venía comiendo desde la salida de Egipto. ¿Ven? Entonces, por ende, se coloca un cordero allí en sentido simbólico, ¿no? No sacrificial, ¿ok? No un cordero sacrificado, ojo, ¿no? Porque ya nuestro cordero está sacrificado allí, ¿ven? Entonces, eso es muy importante entenderlo, tenerlo bien claro, ¿ven? Entonces, luego, otro de las indicaciones que daba Éxodo 12, Dios Moisés, era, eh, comerán, dice la Pascua, el cordero asado al fuego, panes sin levadura, y luego dice hierbas amargas, ¿ven? Entonces, las hierbas amargas no dice allí en las Escrituras, en ninguna parte tú vas a encontrar en la Torá, en el Antiguo Testamento, ustedes no van a encontrar que dice, bueno, tales hierbas amargas vas a usar. No, no dice eso, ¿ok? Simplemente dice hierbas amargas. Entonces, puede ser cualquier hierba amarga que tú puedas usar, ¿está bien? Solamente que, como eso es algo que viene celebrándose desde siglos y siglos atrás, un poco de cultura ha tenido que haber, ¿ya? Porque los que celebraban el Pesa era el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios dijo con hierbas amargas, de alguna manera el pueblo de Israel estableció algunas hierbas, ya, como hierbas amargas. O sea, ellos escogieron algunas hierbas para cumplir ese mandato de las hierbas amargas. Entonces, ellos usan lo que es la lechuga romana, ¿bien? El rábano picante, usan perejil, usan también apio, ¿ok? Entonces es algo que ya ellos escogieron esas hierbas para representar las hierbas amargas que dice el Señor. Aunque el Señor no dice va a ser apio, va a ser lechuga romana, va a ser em, rábano picante, aunque no diga eso, pero el pueblo mismo tomó esos elementos para representar ese mandato. ¿Está bien? Entonces, eh, como nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel, es obvio que tomamos de ellos esos elementos que ellos usan como hierbas amargas. ¿Ven? Por ende, ahora si alguien dice, no, yo no quiero hacer como ellos, pues está bien, ya, pero busque hierbas amargas. Busque hierbas amargas. Esto lo digo para cuando, digamos, en algún momento usted vaya a celebrar un Pesaj solo o en algún otro lugar. En este caso, obvio, le estamos celebrando congregacionalmente y otros hermanos también con sus congregaciones seguramente allí estarán siguiendo, por ende, o sea, casi siempre genéricamente se está siguiendo lo que Israel siempre hizo, ¿ya? Que era poner lechuga, poner el apio. Entonces, no hay ningún problema con tomar eso que ya es cultural también, ¿ya? ¿Ven? Entonces, ellos también, con el pasar del tiempo, ellos comenzaron por ejemplo, a poner como simbolismo lo que es el huevo, ¿no? El huevo duro, para simbolizar, digamos, la dureza del corazón de Faraón, ¿no? Porque recordemos que Faraón había endurecido su corazón y no dejaba ir al pueblo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera lo colocan ya como símbolo de la dureza del corazón de Faraón y para poder también de alguna manera hablarnos a nosotros de que no endurezcamos nuestros corazones, ¿ya? Sino que siempre tenemos que tener el corazón blando, el corazón abierto hacia Dios, dócil, no endurecer nuestros corazones. Entonces, ellos lo colocan ahí con ese sentido, ¿ven? Aunque no esté en la Torah, pero aparte de lo que es los otros elementos, eso está allí. No hay ningún problema con que esté allí. ¿Ya? Eso no nos quita nada, no le quita nada a nadie. ¿Ya? En algún momento seguramente eso eh, se estableció en el pasado, ¿ya? Y se cree que este tipo de ceder que los hebreos usan, ya estaba así en 100 años, incluso hasta 200, creo que hasta 200 años antes de Cristo. ¿Ah? Entonces quiere decir que Jesús, cuando tú lees, por ejemplo, los evangelios, tú ves que Jesús está siguiendo un ceder, ¿ya?
un ceder que por lo general se cree que seguía el ceder de Gilel, que es un rabino muy reconocido en Israel antes de Cristo. ¿Ya? Ellos tenían una forma de llevar el Pesaj, ¿no? Que seguramente también venía de más atrás, ¿ya? Esa forma de hacerlo. Y Jesús, con sus discípulos, adoptó ese ceder, aunque cuando tú lees en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar mucha explicación del ceder que tuvo, sino algunas pequeñas partes que no fue registrado y no fue escrito todo. ¿Está bien? Pero ahí tú puedes ver cómo él toma primero una copa y la bendice, y de pronto ves que él está siguiendo ciertos pasos, después dice que después de haber cenado tomó otra copa, y al final dice que después de que comieron y todo, ¿no? Este, y te das cuenta cómo el Señor y sus discípulos comienzan a cantar himnos, himnos. Entonces esos himnos eran los himnos que eran establecidos en el Ceder de Gilel, que son los salmos que van creo que del 113 al 118 si no me equivoco. ¿Ya? Hay unos salmos ahí que eran cantados, ¿ya? Que eran cantados en el Ceder del Pesa, y que ellos mismos, siendo judíos, ¿ya? Los apóstoles siendo judíos y Jesús también, pues estaban haciendo como siempre se hacía. ¿Ya? Por eso es que tú ves que estaban cantando esos himnos. ¿Por qué? Porque eso se hacía en el ceder, formaba parte del ceder. ¿Ok? Entonces, ellos siguieron un ceder, Jesús siguió un ceder. Ahora Jesús, obvio, dio explicaciones de lo que fue, por ejemplo, la tercera copa que tomó, diciendo, este es el nuevo pacto, ¿ya? Él comenzó a revelar cosas de la misma Pascua, del mismo Pesaj, que los hebreos venían celebrando de año en año. Eh, Recordemos que el Pesaj no ha terminado, ya no se ha completado todavía. Jesús dijo, allá volveré a comer en el reino de mi Padre con ustedes. Cuando llegue con el reino de mi Padre, ahí volveremos nuevamente a comer de la Pascua, cuando se complete en el reino de mi Padre. Eso lo dice Lucas capítulo 22. Amén. Así que no podemos nosotros en ningún momento decir que el PESA ha cesado, o que la Pascua cesó, que se acabó, que ya fue cumplido. No, no podemos decir eso porque Jesús no lo dice. Jesús está diciendo más bien todo lo contrario. ¿Ven? Que vamos a celebrar con Él cuando Él llegue también el PESA. Voy a mostrarles aquí algunas diapositivas. Eh, yo tengo algunas diapositivas sobre el CEDER, pero lamentablemente las tengo en italiano. Yo pensé que las tenía en español, pero las tengo en italiano. Pero lo que nos va a servir son las imágenes, ¿ya? Yo sé que yo les voy a compartir por lo menos las imágenes para que podamos tener una idea de lo que vamos a más o menos hacer cuando llegue el día de la Pascua. Ok, ahora voy a compartir la pantalla. A ver, aquí tenemos esto. A ver si puedo. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, perdón un momento. Nosotros tenemos aquí el ceder de la Pascua, ¿no? Este es el plato. Eh, Esto viene más o menos distribuido de esta manera. Vemos que allí hay apio, ¿no? Hay apio. Tenemos también allí lechuga romana, ¿no? Por lo general a veces se pone lo que es em,
rábano picante, pero en algunas ocasiones se coloca perejil en lugar del rábano picante. ¿Está bien? Yo eso ya va más o menos de acuerdo un poco a la cultura de las personas que están celebrando, digamos, o que tienen cierta cultura de celebrar la Pascua, sustituyendo a veces cierta hierba amarga por otra. Pero creo que eso no es tan relevante o tan importante. Eh, Tenemos aquí también lo que es el huevo duro, que le había explicado primero, y aquí hay una salsa que se llama la salsa jarocet. Jarocet, esta salsa de aquí es una salsa de dátiles con naranja, creo que lleva nueces también, ¿no? Es una salsa dulce porque es para simbolizar el barro, el barro, el barro que los israelitas usaban para hacer los ladrillos, ¿no? En el tiempo de su esclavitud. Entonces eso está allí como memorial, ¿ya? De la esclavitud que ellos vivieron en ese tiempo. Luego ahí vemos que hay también un hueso de cordero, o sea, de alguna forma también el cordero va. Y por cada persona en cada plato hay tres matzot, que matzot quiere decir pan sin levadura en hebreo, ¿ah? Que están colocados siempre en el plato o al lado del plato. Tres matzot por persona. ¿Eh? Entonces, eso tienen sus nombres en hebreo, como, como por ejemplo el cordero es roa, ¿no? Eh, el maror, que así se le dice a las hierbas amargas, al tronco de lechuga, al jaceret, al apio se le llama carpaz, ¿ok? Y al huevo duro, se le llama beitzá, ¿ok? Esos son los nombres que en hebreo de estos elementos. Entonces, el plato tiene que llevar seis componentes, como ven, ¿no? Ustedes ven la estrella de David en el medio, ¿no? Entonces, cada componente está relacionado con una punta de la estrella, así, por lo menos es así como el pueblo de Israel siempre Entonces, lo cada hace, componente. perdón, siempre le ha dado ese simbolismo, ¿ok? Vamos a ver otra diapositiva, a ver si puedo ir para adelante. Acá. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pasó una pregunta. ¿Se Sí, puede usar los rábanos o no todavía? No sí, necesito utilizar. sí, se puede usar rábanos también. Nosotros no lo usamos el rábano picante, porque el rábano picante es un poco difícil, por lo menos ese rábano es un poco difícil de encontrar. Em, Por la quizás temporada. sí, quizás en ciertos lugares no es tan fácil encontrar rábano picante, entonces por eso es que nosotros optamos por el perejil, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una foto, voy a ver si puedo compartir aquí esta pantalla. Aquí hay una foto de un plato, por ejemplo, ¿ya? Es una foto de un plato, eh, ¿lo ven? Aquí, este, creo que están poniendo perejil, si no me equivoco, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están sustituyendo el apio por el perejil, ¿no? Está el rábano picante, ustedes lo ven ahí, hay un rábano picante, pero han sustituido, por ejemplo, el apio por el perejil. La lechuga lo sigue allí, pero lo que es el rábano picante está allí, lo tiene. En este caso es así. Como ven, a muchas veces varía, ¿no? Varía un poco en los elementos, sobre todo en lo que tiene que ver con las hierbas amargas, ¿ok? Puede variar. Entonces, yo creo que lo importante es poder, como digo, eh, celebrarlo siguiendo las indicaciones de los elementos que Éxodo 12 por lo menos está indicando, ¿no? Hierbas amargas, repito, pan sin levadura, cordero asado al fuego. ¿Eh? Luego seguramente esa salsa, el huevo y otras cosas
Son cosas que probablemente en la cultura hebrea han sido colocadas como simbolismo. Si alguien dice, no, yo no quisiera poner eso, bueno, eso ya es, eso es una cuestión personal, ¿verdad? Pero creo que no nos quita nada el hecho de tomarlo como Israel siempre lo ha venido haciendo, ¿ya? Eh, Amén. hay diferentes tipos de ceder también. Hay diferentes tipos de ceder, o sea, de cierto orden en los que se celebra el Pesa. ¿Ya? Pero yo creo que las cosas más importantes, entre las cosas más importantes, es poder estar alineado con el día correcto, ¿ya? El día correcto en el que se tiene que hacer la Pascua. Porque en el calendario lunar, que es el calendario hebreo, nosotros tenemos el Pesaj este miércoles, ¿ok? Pero sin embargo, para el mundo occidental, la Pascua sería, ¿cuándo sería el domingo, si no me equivoco, ¿no? Eh, para nosotros, en 9 de este año abril, 9 de abril. 9 de abril 2023 sería para el mundo occidental, ¿ya? Pero para el pueblo de Israel, ¿no? Es el 5 de abril, ¿ok? Entonces, como ven, se desalinea allí de un calendario al otro. O sea, no se está, digamos, haciendo en el día que se tiene que hacer, porque sí el Señor señaló un día diciendo, lo celebrarán el 14 de Aviv, o sea, el 14 de Nisan, el día 14 del primer mes. Entonces, Él está puntualizando el Señor en el Éxodo un día preciso. Y eso es muy importante porque estás alineándote con la luna, ya, con la luna, o sea, con los astros que Dios puso allí para marcar específicamente las festividades, o sea, el tiempo en que se tiene que celebrar una fiesta del Señor, un muedín, para que tú puedas estar alineado con el tiempo profético. Podemos llamarlo Amén. kairos, si queremos llamarlo en griego, ¿ya? Es un kairos divino, o sea, una cita divina. Amén. Amén. Entonces, eso lleva importancia, es muy importante eso. Em, Hay un punto aquí que es importante también el asunto, de, por ejemplo, de las copas. A ver, aquí de compartir la... Ok. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esto es que lo quiero explicar. Ustedes ven acá, eh, a ver, esto. Ok. Aquí nosotros tenemos cuatro copas, ¿ya? O sea, prácticamente en toda la celebración del Pesa, ¿ok? Se van a consumir, se van a tomar cuatro copas de vino, ¿está bien? Eh, Entre esas cuatro copas, se van separando de tiempo en tiempo, ya en el transcurso de la cena, ¿ok? Em, y el pueblo de Israel, separó siempre estas copas usando Éxodo capítulo 6 desde el versículo 6 al 7. ¿Ok? Si uno lee, por ejemplo, Éxodo capítulo 6 del versículo 6 al 7, ellos van identificando una copa con cada frase que se está usando allí en Éxodo 6. Por eso dice allí, cada copa, dice, la primera copa dice, te sacaré de las cargas pesadas de los egipcios. Esa copa, Amén. que es la primera copa, se llama la copa de la promesa, porque Dios dice, te sacaré. ¿Ok? Entonces está prometiendo que las va a sacar de una vida de esclavitud. Esto se puede relacionar también con Abraham, ¿no? Porque recordemos de que al primero que se le dio esa promesa eh, fue a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, le dijo que su descendencia iba a ser, dice, esclava en tierra extranjera, ¿no? Pero que llegaría el momento en el cual también Dios los sacaría de allí. ¿Ok? Lo sacaría de esa tierra para llevarlo a una tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces,
ya Dios está indicando ya al mismo Abraham que dónde iba a parar su descendencia, que él iba a parar su descendencia, pero que también había una promesa para sacarlos de esa tierra extranjera. Y a eso se le puede llamar la copa de la promesa. ¿Ok? Entonces, ahí, en esa primera copa, que es con la que se abre prácticamente el ceder del Pesar, uno puede hacer alusión a las promesas que Dios nos ha hecho también personalmente. ¿Ok? Porque aunque esto es una copa a nivel pueblo, pero también tú te puedes identificar con Dios diciendo, bueno, yo también tengo promesas en nivel personal. ¿Qué cosas Dios me ha prometido? ¿Qué cosas Dios me ha dicho que haría conmigo? ¿No? Entonces, nosotros podemos ahí identificarnos con esas promesas cuando tomamos la primera copa. La segunda copa dice allí, eh, te rescataré, ¿no? Ustedes lo pueden leer eso en la copa. Dice, te rescataré de la esclavitud. Esta copa se Amén. le llama la copa de la liberación. Ya es conocida así esta copa, la copa de la liberación, porque es donde ya em, se, se materializa la libertad del pueblo de Israel, ya cuando Moisés va y los saca, ¿no? Con las plagas, ¿no? Porque caen 10 plagas. Y de esa manera, entonces, Dios liberta a su pueblo de la esclavitud. Por eso dice abajo, ustedes pueden leer abajo, dice segunda copa, dice copa de plagas o juicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta segunda copa? Voy a cortar aquí un ratito. Con esta segunda copa, que es la copa de la liberación, ¿ok? Lo que se hace es un acto profético en realidad, ¿no? Porque el Pesaj, o sea, la Pascua, está llena de lo que son actos proféticos. Pareciera ser un ritual o cosas por o ceremonial, pero no, son actos proféticos lo que estamos haciendo. ¿Quién se mueve en lo profético entiende estas cosas? ¿Que en algún momento ha podido hacer actos proféticos en su vida o ha participado de actos proféticos en su vida, guiado por el Espíritu, puede entender esto? O de alguna manera puede asociar que lo que se hace en Pesaj no es un ritual o una ceremonia, sino que es a la misma vez un acto profético. Lo que se hace es que esa copa de la liberación, ¿ya? Que es la segunda copa, es que se mete el dedo meñique en la copa. ¿Ya? Eso es algo que vamos a hacer también cuando llegue ese momento. La persona mete el dedo meñique en la copa y saca un poquito de vino y lo pone en el borde en un ángulo de su plato. ¿Ya? Ese poco esa gota, digamos, de vino que quedó en el dedo. Y lo que se hace es nombrar una plaga, por ejemplo, plaga de ranas, ¿no? Y entonces todo el pueblo dice fuera. ¿Ya? Eh, ¿Para qué? Para que ese tipo de plagas también no toquen contra el campamento de Dios, contra el pueblo de Dios. ¿Ya? Amén. Pero a la misma vez, eso representan los juicios que Dios hizo eh, contra, contra los dioses de Egipto. Porque todas esas plagas, ¿ya? Representaban deidades de los egipcios. Por eso es que Dios lo que hace con estas plagas es humillar a los egipcios con sus propios dioses. Por Amén. ejemplo, por ejemplo, la plaga de la oscuridad, ¿no? De la oscuridad. Ustedes se recuerdan que hubo tinieblas, ¿verdad? Tinieblas cubrió, unas densas tinieblas cubrieron Egipto. Y eso fue una plaga. Pero eso venía a poner, digamos, un juicio, ¿ya? O a ridiculizar, de alguna manera Dios quería ridiculizar o, o derrotar al Dios de ellos, de alguna forma, aunque sabemos que no existen más dioses que Dios, pero para ellos sí, digamos, sí existían otros dioses. Y uno de esos dioses que los egipcios adoraban era el dios Sol, ¿verdad? El dios Sol, pero que era Osiris su nombre, ¿no? Entonces, al Dios mandarle tinieblas, es como decirle, ¿dónde quedó tu Dios Sol? Amén.
¿me entiendes? O sea, se supone que Faraón es Osiris y que a él nunca le falta la luz y que siempre es el sol, pero ahora, ¿qué pasó? O sea, todo Egipto se ha cubierto de tinieblas. Entonces, de esa forma, Dios ridiculizó, ¿ya? Y juzgó a esos dioses. Los juzgó en el sentido de que los expuso públicamente como falsos, como que no son reales, o como que no existen, o como que también para los mismos egipcios, como que su Dios se les fue en contra. ¿Ya? Amén. Entonces, porque el egipcio podría haber pensado, ¿qué pasó con mi Dios Sol? ¿No? ¿Qué pasó? Se tuvo que sujetar al Dios de los hebreos y me está haciendo esto, o perdió su poder, perdió su luz, ¿no? Entonces, venían muchas preguntas. Porque la escritura dice, yo haré juicio, dice el Señor. Yo haré juicio contra los dioses de Egipto. Así dice el Señor en Éxodo. Yo Amén. iré, dice, los rescataré con mano poderosa y haré juicios sobre los dioses de Egipto. Eso es lo que está en las escrituras. ¿Ya? Entonces, esas plagas representan esos juicios que Dios trajo sobre los dioses de Egipto. Las moscas, por ejemplo, ¿no? Que representaban también deidades y de los egipcios. Todas esas plagas, de alguna manera, vinieron a tocar ya las diferentes deidades, las diferentes creencias de los egipcios. De alguna manera, esas creencias se estaban viniendo en contra de ellos mismos. Eso era lo que ellos estaban viendo, ¿no? Entonces, es como Dios mostrar que Dios domina sobre todo lo que ellos creen. ¿Ya? Que Dios está por encima Amén. de todos sus dioses, que Dios está por encima de todas sus creencias, ¿ok? Y que sus creencias en realidad no son nada. Eso es lo que hizo nuestro Dios, ¿ya? Para manifestar su poder. Eso es lo que hizo. Entonces, por eso es que se agarra y se va metiendo el dedo meñique en la copa, en la segunda copa, y se va sacando esa gotita de, de vino, ¿ya? Y se va nombrando una plaga, ¿ah? Y se dice fuera, y todos gritan fuera, y así 10 veces, ¿ya? Las Amén. 10 plagas. Porque eso está denotando la libertad, o sea, el poder de Dios para libertarte, ¿entiendes? El poder de Dios para también juzgar a tus enemigos, la segunda Amén. copa, la copa de la liberación, ¿ya? Aleluya. Amén. Entonces Amén. Dios va a liberarte de tus enemigos. Pueden ser egipcios, pueden ser, no importa qué enemigo. Porque recordemos que el pueblo de Israel tuvo muchos enemigos, siempre ha tenido enemigos, pero de todos esos enemigos Dios les ha librado. Amén. En su tiempo fueron egipcios, después fueron babilónicos, asirios, ¿verdad? Y por último, pues tenemos el claro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que eran los nazis, ¿no? Pero sabemos que también de allí Dios los liberó, los sacó. Y aquellos que los cazaban terminaron siendo cazados, justiciados y ahorcados. Amén. Usted vaya a ver la historia, ¿verdad? Aunque fueron perseguidos, fueron quemados, pero al final Israel tuvo la victoria, al punto que en el 48, 1948, las Naciones Unidas dan la posibilidad a Israel de volver a ser nación otra vez y les dan la tierra, vuelven a recuperar Jerusalén, ¿me entiendes? El pueblo de Israel Amén. que ya había tenido, ya había perdido su tierra, ellos vuelven a poseer legalmente por todas las naciones, todas las naciones se pusieron de acuerdo, ¿ya? Para entregar esa tierra otra vez a Israel ya de forma legal nuevamente. Entonces ellos volvieron a su tierra y muchos de los israelitas que habían sido esparcidos por todo el mundo volvieron otra vez a su tierra, cumpliendo también la profecía que de donde yo te esparciere, todos los lugares donde fueren esparcidos, de allá os volveré a tomar y volverán a estar aquí en la tierra que Amén. les juré dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero decirte una cosa, esa palabra también es para ti.
Amén. porque nosotros somos parte del pueblo de Israel, ¿me entiendes? Somos de su pueblo. Y cuando llegue el Mesías, ¿dónde va a llegar? Aleluya. ¿Dónde va a llegar el Mesías? Amén. ¿Ah? Va a llegar va a llegar en Argentina, va a llegar en Bolivia, Al va a mundo, llegar Tierra, tierra, a al Israel, Washington. mundo, ¿Ah? vendrá en la nube para todo. Israel. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar, dice que va a poner sus pies en el monte de los olivos. Entonces Amén. Jesús llega a Israel. Cuando él regrese, va a poner la planta de sus pies en el monte de los olivos. Él no se va a Washington. Él no se va a, ¿me entiende? No se va a Londres. No, 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 no. Él va a llegar a Israel. ¿Ya? Y su pueblo con él, congregado. Todo su pueblo congregado con él. Amén. Así que de alguna manera vamos a ser reunidos. Vamos a ser reunidos. Vamos a ser una gran congregación, un gran único pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Amén. Entonces, este, el justo dice, heredará la tierra. El justo heredará la tierra. Esa es la promesa que Dios nos da. Y eh, entonces Dios liberó al pueblo de Israel de todos sus enemigos, ¿no? O sea, de los asirios, de los egipcios, y de muchos otros pueblos que lo quisieron sojuzgar. Entonces esa copa de liberación eh, que los hebreos celebraban de año en año, eh, los mantenía libres de enemigos. O si de alguna manera ellos eran sojuzgados, tarde o temprano Dios los volvía a liberar, ¿ya? Dios los volvía nuevamente a salvar. Entonces esa copa, segunda copa, que es la copa de la liberación, ahí también tú puedes hacer alusión a tu propia libertad, ¿ya? Entonces, cuando Amén. uno dice, bueno, esto cómo yo lo aplico a mi vida, pues Dios te hace libre. Dios tiene poder para liberarte de cualquier condición de esclavitud en la que tú te encuentres, porque hay diferentes tipos de esclavitud. Aún nosotros como pueblo de Dios podemos estar viviendo en una esclavitud espiritual y necesitamos de que Dios nos libere, ¿ya? Amén. Liberación de espíritus, liberación espiritual, este, liberación económica. Habíamos visto, tenemos necesidad de un rescate también a nivel económico. Muchos de nosotros tenemos necesidad de un rescate a nivel económico, Amén. ¿ya? De un rescate a nivel familiar. O sea, necesitamos ser liberados también a nivel familiar. Muchos no, necesitamos que Dios intervenga. Intervenga. ¿Ok? Amén. Y entonces uno puede relacionarse con esta segunda copa en la liberación. Puede ocurrir hasta incluso hasta liberación en medio del pesa. De alguna manera, alguna persona puede ser liberada de algún espíritu inmundo. Sí, personas, Amén. eso puede pasar. ¿Entiende? Dese cuenta que usted cuando lee el ceder que Jesús llevó, se dará cuenta que en algún momento él moja el bocado de pan, ¿no? Porque Juan dice que agarra y le pregunta, ¿no? Juan le pregunta y le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y él le dice, eh, aquel el cual dice yo le dé el pan mojado, ¿no? Ese es el que me va a entregar. O sea, de alguna manera Jesús tomó un pan, un pedazo de pan sin levadura, lo untó, y aquí es que a veces muchas personas pueden decir, bueno, lo metió en el agua con sal, dicen uno. Otros dicen, no, le pasó con la salsa dulce que es el jarosté. Otro dice, no, lo champó en el vino y se lo dio a Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, ¿verdad? Entonces, indiferentemente ya de lo que nosotros podamos pensar, que si lo mojó en el agua con sal o que si lo mojó en el carosté, en la salsa dulce, o lo mojó en el vino,
Y a eso yo creo que va un poco a una interpretación ya que muchos de nosotros podemos estar dándole, ¿no? Pero que él mojó el pan y entonces se lo dio el bocado se lo dio a comer a Judas Iscariote. Y dice que al Amén. momento que Judas Iscariote comió ese bocado, dice que Satanás entró en él. Literalmente, Satanás entró en Judas Iscariote después de haber ingerido algo. Entonces, fíjese en el aspecto negativo, digamos, ¿no? En el aspecto de las tinieblas. ¿Cómo es tan poderoso ese hecho de que ingiriendo algo, Satanás entra? Por eso es que tan importante es lo que estamos haciendo en el Pesaj, porque en la Pascua no solamente estás tomando un vino, quiero que entiendas eso. No solamente estás comiendo un pedazo de pan corriente o simple. No, no, no. En el momento en que nos alineamos al día preciso y hacemos ciertas oraciones y bendecimos la copa o bendecimos el pan, por ejemplo, ¿no? Usted ya está entrando en algo que va más allá de eso. Usted está ingiriendo vida, Amén. ¿ya? Por eso digo, si usted está tomando la copa de la liberación, ¿ya? Usted puede experimentar literalmente liberación. Porque si Judas al comer el pan fue poseído por Satanás, ¿cómo no puede, cómo no Dios no puede hacer que yo al tomar la copa de la liberación yo me liberte por Amén. medio del poder del Espíritu? ¿Me entiende, no? ¿Entiende Aleluya. la comparación que estoy tratando de hacer? ¿Ya? Que si en un sentido Satanás entra por medio de haber comido algo, en otro sentido positivo puede estar pasando todo lo contrario. ¿Ya? Amén. ¿Ven? Entonces, la copa de la promesa, dijimos, la copa de la liberación, ¿no? Este, te sacaré, dice, ¿no? Luego dice, te liberaré. Él va a liberar a su pueblo. Amén. Amén. Esa es la segunda copa, la segunda copa. Vuelvo a compartir nuevamente el esquermo. Dice, te sacaré. Luego vemos la tercera copa, ¿ok? La tercera copa que es llamada la copa de la redención. Está escrito allá abajo. Tercera copa, copa de la redención. Y esa copa toma la frase del Éxodo 6 que dice, te liberaré con brazo extendido y grande juicio. ¿Ok? Te sacaré, te rescataré, te liberaré. La Amén. copa de la redención. Esta copa es la copa que ya Jesús toma para decir, esta es mi sangre, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos las dos primeras copas que por el momento no tienen que ver con la sangre del Mesías, ¿ok? Simplemente tienen que ver con la promesa, con el rescate del pueblo de Israel de Egipto. Y dice la escritura en los evangelios que Jesús, después de haber cenado, o sea, ya se habían tomado las anteriores copas, ¿ok? Y habían comido el, la comida que se come en el Pesa, y después de haber comido, él siguió con la parte ceremonial, con el ceder del Pesa, ¿ok? Con el orden del Pesa. Después de haber comido, él toma entonces la tercera copa. Entonces, esta copa se la toma después de la comida. Entonces, nosotros cuando hagamos el ceder, después de comer, es que vamos a reanudar el ceder, ¿no? Porque hay una pausa entre lo que es la primera copa, la segunda copa, ¿ya? Y otros elementos más hay entre medios. Hay una pausa donde decimos, bueno, vamos a comer. Entonces traemos los diferentes platos que se han preparado ese día. Por ejemplo, porque no se come solamente eso que usted está viendo allí. O sea, el plato que usted vio es el plato del ceder,
pero no es la comida en sí que se come en el Pesa, porque se puede preparar pollo, se puede preparar pavo, se puede preparar otro tipo de alimentos, arroz, no sé, ¿me entiende? Otro tipo de alimentos, o sea, comida normal, ¿ya? Eso usted lo puede comer. Entonces, después de terminar de comer lo que se haya preparado para la cena, la comida normal para poder compartir todos juntos, porque tiene que haber una cena. Después de eso, se reanuda nuevamente el ceder con la tercera copa. Ahí es donde ya esa copa representa lo que es la sangre del Mesías, ¿ya? Que es la copa que de hecho es lo que el mundo occidental sacó del Pesaj, y eso se redujo a la Santa Cena Evangélica y Católica que nosotros conocemos, ¿no? Se redujo, o sea, prácticamente se sacó una copa de las cuatro, ¿me entiende? Y se sacó un pedacito de pan de todo el Pesaj, y arbitrariamente se degradó todo, o sea, llegó todo a reducirse a una migaja de pan y un poquito de vino. Y eso la Sí. Biblia no la enseña, eso la Escritura no lo enseña en ningún lugar para hacer. Usted no va a encontrar en ninguna parte en la Escritura este, el, la Santa Cena, como nosotros la llamamos, como nosotros comúnmente por mucho tiempo la hemos hecho. No la va a hallar. Usted lo que va a hallar ahí es Pascua, es Pesaj. Jesús no celebró Santa Cena, Jesús celebró Pesaj. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Me entienden? Amén. Jesús, repito, Jesús no celebró Santa Cena, Jesús celebró Pesaj. Y si una cena era santa, es esa. Es que la Santa Cena es el mismo Pesaj. Amén. Amén. ¿Entendemos todo aquí? Amén. ¿Sí? Ya. Amén. Entonces, no existe lo que, ahora, lo que es solamente sacar de todo eso el pan y el vino y lo demás descartar. Eso no existe. Y peor también estar tomando cualquier día para hacer eso, ¿no? Eso también es arbitrario. O sea, de alguna persona en algún momento comenzó a hacer eso, ya, comenzó a sacar eso, y todo eso es historia, viene de Roma, de por allá, se comenzó a hacer esos asuntos, y eso se comenzó a trasladar de generación en generación, lo que nosotros llamamos lo que entendíamos por la comunión, ¿no? ¿Algunos de Amén. ustedes hicieron la comunión católica? Ujú. ¿Algunos de ustedes hizo la comunión católica? Amén. Yo la hice. ¿Eh? ¿Verdad que te preparaban incluso hasta en la escuela, ¿no? Con el Ujú. catequismo y todo eso, para que tú vayas después a la iglesia y el cura ahí te dé el pedacito de hostia Ujú. y probar el vino, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso que era católico lo terminó absorbiendo la iglesia evangélica. ¿Me entiendes? O sea, la iglesia evangélica lo que hizo es absorber lo que la iglesia católica siempre hacía, con alguna pequeña diferencia sobre el tema de la transubstanciación. Pero por lo demás, es el mismo asunto. O sea, es un pedacito de pan, que es como la hostia, y un poquito de vino, que es como el vino que te daban ahí. Y al final la práctica es la misma. ¿Entiendes? Pero como, Amén. gracias a Dios, que Dios nos da cada vez más luz y entendimiento de cómo Dios estableció las cosas, entendemos que en ningún momento Jesús celebró Santa Cena, Jesús celebró esa, ¿ya? Amén. Y los discípulos y los apóstoles, todos ellos celebraban Amén. Pesa. Por eso Corintios, Pablo está exhortando el asunto del ceder, ¿me entiende? En Corintios, porque ahí se comía. ¿Por qué? Porque era el pesa lo que estaban comiendo. Entonces, eh, de esa manera nosotros logramos entender, ¿ya? Que eso no cesó, porque por eso es que cuando llegue el Señor, lo que vamos a hacer es seguir comiendo el pesa, ¿me entiendes? Vamos a comer con Él el pesa. Dice, ¿cuánto? El Señor dijo, ¿cuánto no he deseado comer esta Pascua con ustedes? Pero os digo que no la volveré a comer hasta que la vuelva a comer con vosotros, ¿no? En el reino de mi Padre. Cuando en el reino de mi Padre la Pascua se complete.
Así lo está diciendo el Señor. Entonces nosotros seguimos celebrando el Pesaj, esperando a que cuando Él regrese ya celebrarlo con Él y hacerlo con Él. ¿Amén? En Amén. el milenio, en el milenio. Entonces es una fiesta que trasciende los tiempos y llega hasta el milenio. Llega hasta el milenio. ¿Amén? Entonces es profético. No solamente es pasado, no solamente está hablando de cosas que pasaron, sino está hablando de cosas que están pasando. Y está hablando y está profetizando y anunciando lo que va a venir. Amén. ¿Ven? La segunda venida del Mesías. Eso es lo que estamos anunciando. Entonces, la tercera copa, dijimos, es la sangre del Mesías, la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto. ¿Ven? Amén. Entonces, ahí es donde entra la tercera copa. Entonces, la cuarta copa, que voy a ponerlo acá, la Copa de la cuarta copa, alabanza. dice, cuarta copa, copa de la alabanza, ¿ya? Y dice, te tomaré, fíjate, dice, te tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Esa última frase de Éxodo 6, ¿ya? Éxodo 6, del 6 al 7. Te tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Copa de la alabanza. Otros le llaman copa de la restauración, que para mí es mejor todavía llamarlo así, copa de la restauración de todas las cosas. La escritura dice que nosotros lo que estamos esperando es la restauración de todas las cosas cuando llegue el Mesías, ¿verdad? El milenio, o sea, todo va a ser restaurado. La escritura dice que, por ejemplo, el, eh, el, el, el león estará junto con el cordero, ¿no? La serpiente jugará con un niño y no le hará daño. Entonces, todo eso que se degradó por causa del pecado, después de a que Adán pecó, que se degradó la tierra y todo lo que hay, va a haber una restauración en el tiempo en que Jesús regrese, en el tiempo del reino del Mesías, ya en el milenio. Amén. Va a haber una restauración de todas las cosas. Entonces, esa copa, esa cuarta copa, se le llama también parte de lo que es la copa de la alabanza, porque es la copa donde Dios toma otra vez a su pueblo consigo. ¿Ya? También se le llama la copa de la restauración. Ahora, fíjese lo tremendo de esto, que esa cuarta copa es la copa que el Señor dijo, os digo que no beberé más del fruto de la vida. Amén. Usted se recuerda esa frase, ¿verdad? En los evangelios. El Amén. Señor está diciendo, yo os digo, dice, o sea, después de que él dio la tercera copa a sus discípulos diciendo que es su sangre, después él anuncia y dice, os digo que no beberé más de esta copa del fruto de la vid, no beberé más del fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, hasta que lo beba de nuevo, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ven? Entonces, Amén. esa es la cuarta copa, ¿ya? La cuarta copa es la copa que el Señor dijo que va a beber con nosotros cuando Él regrese. Amén. ¿Me entiende? Por eso es que es Aleluya. profético el Pesa, porque no termina en la tercera copa. O sea, no termina en el nuevo pacto. Hay una cuarta copa que el Señor dice, hay una copa que todavía hay que tomar, que vamos a tomar juntos, cuando yo regrese en el reino de mi Padre. Amén. Cuando todo sea Amén. restaurado, cuando nuevamente ya el Señor acoja a su pueblo, lo reúna desde los cuatro puntos cardinales del cielo, vamos a estar con Él y vamos a tomar de esa última y cuarta Aleluya. copa. ¿Ya? Esa copa, Aleluya. y por eso es que esa copa se sirve en el ceder. Nosotros vamos a servir esa copa, pero no nos la vamos a tomar. Solo la vamos a servir para anunciar que un día la vamos a tomar con Él. Gloria a Dios. ¿Me entiende cómo está el Señor ahí dentro del pez? Gloria a Dios. Amén. El Señor está allí en el pez. Entonces, no la vamos a tomar. Luego hay una quinta copa o una copa separada de las cuatro, diría yo,
que es una copa que se echa allí y se la deja para el profeta Elías, porque también se está esperando a Elías, ¿no? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel dice, Dios profetizó en Malaquías, ¿no? Dice, os enviaré al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible. Entonces, hay una profecía sobre Elías que ha de venir. Jesús mismo lo enseñó. Entonces, el pueblo de Israel en el Pesaj siempre deja una copa, siempre ha dejado una copa por si Elías aparece y, 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 y viene y está presente en el ceder, ¿ya? De forma simbólica y de forma profética también para anunciar que va a llegar un profeta pronto, ¿ya? Antes que llegue el día del Señor. Y se coloca esa copa allí. Y tampoco se bebe, solamente se la deja allí, dice, y uno dice, este, Elías también vendrá. El profeta Elías también. Dios va a mandar a un profeta Elías, Amén. ¿verdad? Eso es profético, eso está ahí en las escrituras. Y en algunos ceder de los hebreos, ellos mandan a un niño. El niño dice, ve a abrir la puerta. El niño va y abre la puerta al profeta Elías. Entonces, para ver si Elías entra, si Elías está allí. ¿Ok? Entonces, simbólicamente, proféticamente, ellos van a abrir la puerta y los niños en realidad se acercan creyendo que puede aparecer Elías allí. ¿Ok? De hecho, no es nada nuevo eh, que pueda aparecer Elías realmente, porque nosotros nos damos cuenta cómo eso ocurrió cuando Jesús se transfiguró, ¿no? Se transfiguró en el monte Tabor, y dice que apareció a un lado Moisés y al otro lado apareció Elías. Entonces Elías puede aparecerse si quisiera aparecerse. ¿Ok? No es nada nuevo, no es nada nuevo, ya ha pasado. Entonces, nosotros creemos en Dios, creemos que es un poder sobrenatural de Dios y creemos de que si eso Dios quisiera hacerlo aún así para poder tener una visitación, también puede pasar. ¿Ya? Amén. No limitamos a Dios en su acción, absolutamente. Amén. Pero se tiene esa costumbre de abrir la puerta al profeta Elías y poner una copa para anunciar que también Elías vendrá. Amén. Elías vendrá. Amén. Entonces, así vienen distribuidas las Sí. cuatro copas. Amén. Todo viene separado con el texto de Éxodo capítulo 6. Eh, Luego, en medio de lo que es la reunión del Ceder del Pesaj, nosotros también tenemos lo que es la ingestión de los panes sin levadura, o sea, que voy a poner esto, la matzot o la matzah. ¿Qué son los panes sin levadura? ¿Ven? Que tenemos aquí los panes sin levadura que se comen también, ¿ya? Hay un momento al inicio donde se bendice el fruto de la tierra, se parte el pan y se bendice el fruto de la tierra. Eso se hace también en medio de lo que es el ceder, sobre todo en la primera parte, ya se parte el pan y se bendice al Señor por el fruto de la tierra. Luego hay una parte del pan partido, ya que se esconde, se cubre con una especie de, ¿cómo lo puedo llamar? Se dice aficomán, ¿ok? Es una tela blanca, ¿ya? Donde se cubre este pan y se esconde para después ser retomado nuevamente después de la cena. O sea, en el momento en el cual se está por servir también la tercera copa, que es la copa de la redención, porque ese pan que se esconde y Amén. después se, se, se recupera, eso representa el cuerpo del Mesías también entregado. ¿Entienden? En otras palabras, em, el, el jefe de mesa, el jefe de mesa, o sea, la persona que va a estar oficiando en la Pascua o liderando, guiando la Pascua, él va a tener en su mesa tres panes grandes, ¿ya? De sin levadura. Y esos panes van a estar cubiertos en unas telas blancas, ¿ya?
simbolizando la ejad de Dios, o sea, la unidad de Dios que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene tres Amén. panes, ¿ya? Y lo que se hace es que se toma el pan del medio. De entre esos tres panes se toma el pan, se extrae el pan del medio y ese es aquel que se parte, ¿ok? La parte más pequeña regresa entre las otras dos partes, ¿ya? Entre medio, en la parte central de las tres matzah, y la parte más grande es que se envuelve en un paño blanco y se esconde, ¿ok? Pero ese pan se esconde y se deja para el momento después de la cena. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ese es el pan que representa el cuerpo del Mesías, que después de la cena se retoma. De hecho, se hace que se tiene la costumbre de que los niños vayan a buscar ese pan, porque como se esconde, entonces para hacer participar a los niños se les dice a los niños, tienen que ir a encontrar el afikoman, o sea, el pan escondido. De ahí que tiene todo eso una cuestión con el maná escondido, por ejemplo, también, ¿no? El maná que está escondido y otras cosas que tienen relación con encontrar a Jesús también, ¿ya? Que la nueva generación encuentra a Jesús, o sea, descubre a Jesús. El Jesús que estaba escondido para el pueblo de Israel, ya viene descubierto nuevamente por la nueva generación. Por eso esos niños van por el lugar de donde se está celebrando la ceremonia y ellos van, encuentran ese pan. Ya el niño que encuentra el pan recibe un regalo, o sea, de hecho se le da un regalo porque encontró el pan que estaba escondido. Entonces lo trae nuevamente al jefe de mesa, al capo mesa, y él es el que entonces toma ese pan y dice, este es el cuerpo del Mesías, y lo parte y lo da. ¿Ya? Ahí también entra la tercera copa, ¿me entiendes? Que es ya lo que comúnmente nosotros usábamos como Santa Cena, ¿no? Entonces, esa es la matzá que se parte después de la comida. ¿Ven? Amén. Amén. Ese es Amén. el orden, ese es el orden en que viene hecho. Está también dentro de lo que es eh, la- el maror, ¿no? Que es el ceder del pesa del maror, que es comer las hierbas amargas, ¿no? Las hierbas amargas. Existe esta parte que es el carpaz, ¿ya? Que es tomar un pedazo de apio. Eso se hace Eso se hace al comienzo, o sea, después de bendecir la primera copa. Después de la primera copa se procede al carpaz. De hecho, eh, sí, ese es el orden. Después de la primera copa se procede a este punto, que es el carpaz, ¿ya? Que es mojar el apio en agua con sal y después comerlo. Como ustedes ven, allí Amén. vemos esta persona que está sumergiendo un pedazo de apio ahí en el agua con sal y después lo ingiere. ¿Eso qué significa o qué quiere decir? Eso significa que el agua con sal representa las lágrimas, ¿ya? Y el apio es las hierbas amargas, que es todo lo que el pueblo de Israel sufrió estando siendo esclavo en Egipto, ¿no? Las lágrimas, todo el sufrimiento que han podido llevar. Recordarse eso, ser memoria de dónde Dios te sacó, ¿entiendes? Y eso también Amén. tiene implicación con nosotros, porque también en algún momento de algo Dios nos ha librado y de algo Dios nos ha sacado. Y tenemos que hacer también memoria de eso, recordar y decir, Señor, gracias, ¿no? Y quizás, no sé, Amén. yo era una persona perdida, yo eh, estaba en las drogas, yo vivía perdido, o yo perdí a mi familia, después la recuperé, lloré, sufrí, ¿me entiendes? Todas esas cosas por las cuales tú has pasado, sí, tú vas a hacer memoria de esos momentos y vas a agradecer a Dios, ¿ya? Porque Dios te ha dado bien y Amén. hoy quizás estés bien, pero todo eso que pasaste no es bueno olvidarlo porque necesitamos hacer memoria de lo que hemos vivido y de la mano poderosa de Dios a librarnos de todo, de todas las cosas que nosotros hemos vivido. Entonces, esa parte allí Amén. te vas a relacionar no solamente con el pueblo de Israel, sino con tus momentos amargos,
¿ya? Tus momentos amargos. Y vas a Aleluya. agradecer a Dios por la libertad que te ha dado. Eso es en sí el carpaz, ¿ya? Esa parte de ahí del carpaz. Amén. Luego, lo que se hace es también, por ejemplo, en esa salsa jaroset, ¿no? Que es esta salsa de acá, hecha con dátiles, dulces, ¿no? Esta es una salsa que es dulce. Todo lo diferente a lo que es amargo, ¿no? Es dulce en realidad. Representa el barro eh, con lo que se hacían los edificios en Egipto. Aquí vemos otra foto también de esa salsa. Es una salsa muy, muy buena. Cuando se la prepara bien es muy buena, la verdad. Este, y lo que se hace con esta salsa es que se usa, se pasa un poco de lechuga, como ustedes ven ahí la lechuga, ¿no? Se va a pasar, se va a untar un poco con la lechuga y en el ceder eso se va a comer. Luego también se hace lo que es un sándwich, la matzá con maror, que es pan sin levadura con hierba amarga, que en este caso es la lechuga, y también se puede agregar ahí mismo también el apio, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es que se hace un sándwich. Entonces, uno agarra un pedazo de pan sin levadura, lo unta, lo unta con la salsa dulce, ¿ya? Y después se le pone lo que es hierbas amargas, el apio y, por ejemplo, la lechuga, y después se pone otro pan sin levadura encima haciendo un sándwich. ¿Y eso qué representa? Eso representa la mezcla de ambas cosas, o sea, de lo dulce y lo amargo, ¿me Amén. entiendes? De lo dulce y lo amargo. O sea, que nosotros necesitamos ser fieles a Dios, sea cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. O sea, eso no nos tiene que a nosotros hacer cambiar nuestra identidad de hijos de Dios, de pueblo, de personas fieles al Señor, de gente apegada al Señor, a la palabra del Señor y que no deja a su Dios. ¿Entiendes? Entonces en tu vida hay momentos dulces, han habido momentos amargos. En tu vida has tenido momentos de luz, momentos de las tinieblas, momentos oscuros, ¿ok? Pero tenemos que ser y permanecer igual firmes y leales a Dios, fieles a Dios, Amén. no importando la situación en la que nosotros nos encontremos, ¿ya? Aleluya. Eso es lo que va a representar este sándwich, podríamos decirlo así, de estos dos sabores. Por ejemplo, la escritura dice, ¿no? Que cuando se comía el rollo de la ley de Dios, dice, te será, dice, dulce al paladar, ¿verdad? Pero después dice, te amargará el vientre. Entonces es dulce y también a la misma vez es amargo. Come del rollo que yo te doy. Dice. Te será dulce en el paladar, pero te amargará después el vientre, Aleluya. ¿verdad? Será amargo. Entonces, hay momentos dulces y hay momentos amargos. Es un equilibrio lo que Dios desea de nosotros, de entender de que puede haber momentos malos como momentos buenos, pero eso no tiene que venir a cambiar quiénes Amén. somos, ¿ya? Quiénes somos y nuestra lealtad para con Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Este, luego hay una parte que también se suele usar en medio del ceder, ¿ya? Que es el Magit, le llaman Magit, que son las preguntas que los niños hacen, ¿no? Aquí está en italiano, perdón, pero ahí en Éxodo 12 dice, cuando tus hijos te pregunten qué significa este rito, ¿no? Tú les vas a responder, ¿no? O sea, les vas a dar una explicación de lo que significa, que Dios los ha liberado con mano potente, de la esclavitud, etcétera. Y se suele hacer una lectura en ese momento del ceder, que eso vendría ya en en la quinta parte del ceder, diría yo, sí, quinta parte, que se le llama Magid, que es una lectura
del Éxodo 12, que van desde el capítulo, desde el versículo, perdón, desde el versículo 26 al versículo 42. Y después de la lectura, los niños interactúan con los grandes haciendo preguntas, ¿ya? Y entonces se responde a las preguntas de los niños. Esto es algo que se hace para que los niños también participen, porque Éxodo 12, o sea, esta costumbre viene por el asunto del Éxodo 12, porque dice, cuando tu hijo te preguntara, te pregunte, o sea, quiere decir que comiendo del pesa, van a hacer curiosidad en los niños, o sea, preguntan los niños. O sea, Dios dejó para hacer este pesa año tras año, dice, para que esto también vaya pasando de generación en generación, Generación. porque Dios es un Dios de generación en generación, ¿ya? Entonces, cuando los niños ven, hay un día especial en el año donde se come de una forma especial. Ellos, mm, por ende, por curiosidad, todo niño pregunta, ¿no? Es obvio que van a preguntar, ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches, por ejemplo? ¿O qué Amén. significa este rito, no? Entonces ahí se le responde y esa es la manera de poder instruir a la nueva generación del por qué y para qué se hace el pesa. Amén. ¿Ve? Entonces es un momento dentro del ceder, ya que queriendo uno puede hacerlo porque está ahí en Éxodo 12, digamos, como que los niños forman parte también de la cena, ¿no? Ellos preguntan. Y, y si uno, por ejemplo, puede encargar a algunos niños de hacer algunas preguntas, o espontáneamente, o quizás antes de que pase la Pascua, antes de que comience la Pascua, perdón, uno puede decirle, bueno, el niño tal y la niña tal van a ser los encargados de hacer las preguntas en el PESA. ¿Ya? Entonces se le da Éxodo 12 para que lo lean, o simplemente escuchando el relato hagan las preguntas según su propia curiosidad o, Amén. o ya darles algunas preguntas ya formadas, ¿no? Para que ellos la hagan leyendo algún papel o algo así. Pero yo creo que lo mejor es que nazca espontáneo. Que el sentir de Dios ahí en Éxodo 12, por lo que damos a entender, es que realmente ellos iban a preguntar desde su espontaneidad, o sea, desde su curiosidad, ¿no? Cuando tu hijo Amén. te preguntara. Entonces, quizás no sea algo preparado, quizás es mejor dejarlo que sea algo espontáneo, pero por lo menos darle la posibilidad en medio del ceder a los niños y decir, ¿algún niño tiene alguna pregunta? ¿Verdad? Sería bueno Amén. abrir ese espacio para ellos para que puedan hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué estamos comiendo pan sin levadura, por ejemplo? ¿Qué es este pan así? ¿Qué significa esta salsa que estoy aquí comiendo? ¿No? ¿O por qué estamos comiendo hierba amarga? ¿Qué significa? Entonces, de esa manera, entonces, el capo mesa, el jefe de mesa, o el capo familia, o el pastor, o el líder espiritual que esté allí, va a responder a los niños. O algún otro hermano, ¿ya? Que también esté presente allí, que tenga quizás ese encargo dado por el pastor o alguien de autoridad, para que sea el encargado quizás también de responder la pregunta de los niños. ¿Eh? Como ven, los niños están también muy, en el CEDER, ya, y en muchas formas de CEDER, ellos están activos ahí. ¿Amén? Eh, Amén. Amén. luego, existe lo que es eh, lo que son los cantos, ¿no? Jalel, le llaman Jalel, eh, perdón, no, sí, acá, los salmos que se van cantando, los himnos, lo que Jesús cantó con sus discípulos, los himnos, los salmos que van del 113 al 114, ¿ok? Del ciento Amén. trece al 114 son los salmos que se leían, que se han estado leyendo desde antes de Cristo, estos salmos en el Pesaj, ¿ya? Entonces, es obvio que Jesús, cuando dice que cantaron los himnos, se referían a estos salmos en específico, que estaban practicando un verdadero y propio ceder el día de la Pascua que celebró el Señor.
¿Ven? Repito, Salmo 113 al 114 y Salmo 115 al 118. No necesariamente son completos los salmos que se van leyendo, si son porciones que también se van leyendo. En el caso de, lo- de los tiempos de antaño eran cantados, ¿ya? Y hasta ahora se cantan, pero bueno, son canciones en hebreo por lo general. Al nosotros no conocerlos, no saberlos, pues podemos o simplemente leerlos o generar algunos cantos que tengan que ver con estos salmos también. Podrían ser muy, muy buenos hacerlo, ¿ya? Que se Amén. haga, que no se haga, que el niño pregunte o no pregunte, yo creo que ya son cosas que pudieran no estar o estar, ¿ya? Lo importante es la esencia misma de la fiesta. Esto es lo más importante. ¿Amén? Amén. Entonces aquí yo en la guía que tengo del CEDER, Amén. por lo general se comienza encendiendo algunas velas, ¿no? Y orando al Señor para que Dios traiga luz a su pueblo. Luego Aleluya. el segundo punto, repito, sería la primera copa que habíamos visto, que es la copa el Kirush, que es la copa de la promesa, ¿recuerdan, no? De Zacarías. Y Sí. luego de esa parte viene el carpaz, tercer punto, el carpaz, que es el apio mojado en sal, ¿ok? En la cuarta parte se parte el pan central, luego se lo separa, se lo esconde, esa parte se la esconde del pan, el pan llamado la ficoma, para después ser encontrado por los niños después de la cena. Eso es el cuarto punto. ¿Ok? Ya, el pan sin levadura. Luego viene lo que es el Bagir, que es la lectura del Éxodo 12 y la pregunta de los niños. ¿Ven? Amén. Estoy leyendo el orden que yo tengo aquí para que quede registrado aquí en Amén. este estudio, ¿me entiendes? Yo de todas maneras este orden lo voy a pasar para que quien quiera usarlo en algún momento o quiera tener, lo puede usar, ¿ya? Este, luego tenemos la segunda copa de vino, aquí, la segunda copa de vino, que es la copa de la liberación, allí es donde están las plagas, ¿se recuerdan, no? Las 10 plagas. Después se bendicen los tres panes. Hay el séptimo punto, que es Motzi Matzah, que se bendicen los tres panes. Y, ok. Y luego viene lo que es la ingestión del maror, ¿ya? Que es tomar un poco de lechuga, pasarlo un poco por la salsa dulce y comer. Ese es el punto número 8. El punto número 9 es el corez, que sería el sándwich, ¿no? Que se hace, como les expliqué, ¿no? Pan sin levadura, la salsa dulce, la lechuga, o el apio, la salsa dulce mezclada con lo amargo, con las hierbas amargas. Luego el Amén. punto número 10, ya aquí es donde se hace la cena normal, se le llama Shulchan Orech, ¿ya? Que prácticamente es la cena normal, ¿ya? La cena normal que se hace, ahí se come normalmente. Y después de la cena, entonces va y se busca el pan escondido, el llamado así aficomán. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra ya lo que es el cuerpo del Mesías, ¿no? El cuerpo del Mesías. Amén. Amén. El cuerpo y la copa de vino, obvio. La Amén. tercera, la tercera copa, que es la copa de la redención. Ahí es donde viene esto después de haber comido. Propio exactamente como lo practicó el Señor. ¿Ya? Amén. Y la última copa, que es la que no se toma. La que no se toma, la que no vamos a tomar con Él en aquel día. Amén. Aleluya. Amén. Eh, eh, ¿Hemos entendido hasta aquí todo Amén. el ceder? ¿Sí? Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Amén? ¿Todo está claro? Amén. Pastor, Sí. Pastor, io non ho capito, la quinta coppa praticamente, la quarta coppa è praticamente che non si può tomare
se No, può tomare soltanto con Dios. exactamente, corretto. Praticamente quella coppa lì è la coppa che dice il Signore, no? Non verrò nuovamente del frutto della vite, ma soltanto quando tornerò con nel regno del mio Padre, lì la verrò con voi, no? Ok, Sta parlando de quella copa che è la copa de la restaurazione. ¿Ve? sì, Entonces, en esa amen, copa lo que hacemos es que servimos la copa, pero no la tomamos. ¿Ya? Entonces, todo esto paso a paso que hemos hecho, lo vamos a llevar a cabo el día miércoles. Amén. Amén. amen. Amén. Entonces, ninguna pregunta. Perfecto. Ya vamos a ir compartiendo entonces la documentación que tengo aquí. Yo luego lo voy a compartir a los hermanos que porque esto lo tengo en italiano, pero lo estoy traduciendo a español y estoy pidiéndole una explicación mejor, o sea, tratar de explicarlo un poco mejor, para que los hermanos lo usen como guía, ¿ya? Entonces voy a hacer también este ceder en español. Lo tengo tanto en italiano como en español. ¿Vale? Amén. Eso por si en algún momento quizás a ti te toque estar fuera y quieres hacer el PESA con tu familia, entonces es importante que también lo tengas, ¿ya? Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer al Amen. Señor. Yo le voy a pedir al pastor Ronald que pueda orar por nosotros hoy. Amén. Amén, pastor. Y- Pastor, disculpe sí, una sí, pregunta. La segunda copa ha dicho que era de las plagas, ¿no? sí, correcto. Y no podríamos ponerle nosotros, si es todo profético, digamos, el nombre como una plaga, digamos, lo que estamos viviendo nosotros, o cualquier enfermedad, o no sé, como Sí, dijo, la exacta. Sí, deuda, un problema. sí. De hecho, cuando tú mencionas las plagas, ¿ya? Ujú. Esas plagas, o sea, esos dioses, son exactamente los dioses que provocan todos estos males. ¿Me entiendes? Porque eso es que Sí. Dios dice, yo he venido a traer juicio contra los dioses de Egipto. Porque ahí está representado todos los males, las plagas, las enfermedades, todo lo malo. Por eso es que Dios promete y le dice, mira, si tú me eres fiel y obedeces mi mandamiento, ninguna de esas pestes o de esas plagas o de esas enfermedades que yo mandé a los egipcios te llegará a ti. Sí. Amén. Eso está en las escrituras. Entonces ya por ende, al momento en el cual tú mencionas las plagas de Egipto, ¿ya? Y dices, Ujú. Señor, libérame de todo eso, porque decimos fuera, automáticamente tú estás pidiendo a Dios que te libere de cualquier tipo de plaga o enfermedad o cualquier tipo de peste que pueda atentar contra tu vida o tu familia. Amén. Ok. Amén, ¿Amén? amén. Exactamente por eso es que se Amen. hace. Porque Ok. en toda esa vivencia de Egipto fue encerrada todo lo que son los males que vienen al pueblo, a las personas, al pueblo de Dios. ¿Ya? Amén, aleluya. ¿Amén? Ahora, lo puedes relacionar también, obvio, absolutamente. Cuando haces eso, relaciona en tu mente, en tu corazón, ¿me entiendes? A todas las cosas malas que uno está Está viviendo, todas viviendo. las enfermedades, las dolencias, ¿no? Entonces uno puede decir ahí, por ejemplo, ¿no? Ninguna maldición pueda atentar contra el pueblo de Dios, Amén. Amén. ¿no? Porque, y ahí eso también lo Amen. podemos aplicar al Mesías, porque la Escritura dice que aunque, por ejemplo, el Señor trajo juicio contra los dioses de Egipto, ¿no? Pero Sí. y Jesús cuando él murió en la cruz, expuso públicamente, dice, triunfando sobre toda principado, potestad, ¿no? Los exhibió, los humilló Amén. públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ujú. Entonces, ahí vemos también que el Señor hace juicio contra el príncipe de este mundo. Dice, el juicio contra el príncipe de este mundo ha llegado. ¿Ven? Es lo mismo, en Amén. realidad. En esa segunda copa, nos recordamos de la mano poderosa de Dios, pero a la misma vez también de lo que el Señor, de lo que el Señor ha hecho. O sea, no hay agorero, no hay maldiciente, no hay maldición de nadie, de ninguna persona en contra de ti. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. eso no tiene efecto en tu vida. ¿Amén? Todo Amén. eso va encerrado en la segunda copa, en la Amen. copa de la Amén. liberación. Amén. Ok. Amén. Amén. Sí, sí, amén. Amén. Gracias.
No existe agorero, no existe brujo, no existe hechicero, no existe lengua maldiciente que me ataque, la lashon hara, que es la lengua de maldiciente. ¿Ok? La lashon hara, la lengua maldiciente. No, no, eso no va a atentar contra tu vida, en el nombre de Jesús. Porque tú eres libre de todo eso. ¿Por qué? Porque, porque el Señor, ya, el Señor ha hecho juicio contra tus enemigos. Él te protege de tus enemigos. Aleluya. Amén. 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 Amén, Pastor Rona. Rona. Amén, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Estaba, me estaba viniendo a la mente una palabra del Señor, ¿no? Se encuentra en 1 Corintios y dice que nosotros cuando accedemos a la mesa del Señor, ¿no? Entramos en comunión con el Señor. Y yo creo que cuando Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 10, está hablando propio de la Pascua, la mesa del Señor, porque está hablando de la bendición de la copa y la bendición del pan. Y entonces cuando nosotros participamos de la bendición de esa copa, cuando bendecimos esa copa, estamos participando de la comunión con la sangre del Señor. Y igualmente cuando partimos el pan y bendecimos el pan, estamos participando de la comunión, ¿no? Con el cuerpo del Mesías. Y esto es muy significativo porque cuando nosotros llegamos con el corazón abierto a esa mesa, sabemos en nuestro espíritu que estamos participando de la comunión del Mesías, con el Mesías. Y esto es lo que debe estar en nuestro sentimiento, ¿no? De que vamos a participar todos juntos, ¿ok? En comunión con nuestro Señor. Es la mesa del Señor. ¿Me? Y todo lo que haremos y todo lo que hagamos para Él lo hacemos y sabiendo que estamos en comunión con Él. Porque Pablo dice, Él es un único pan, ¿ya? Él es un único pan y nosotros somos un cuerpo y somos muchos miembros. Pero ese pan fue partido para todos nosotros. Entonces, cuando se parte el pan, sabemos que es un solo pan, pero ese pan fue partido para todos nosotros. Y por eso lo bendecimos. Y damos gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos para que darle gracias a nuestro Padre porque envió su Hijo, ¿no? Para que a través de Él podamos participar de esa mesa, de la comunión con el Mesías, con nuestro Salvador. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos haces partícipes, Señor mío, de tu mesa. Y cuando nosotros participamos de tu mesa, estamos en comunión contigo. Señor, pon en nuestro espíritu, Señor mío, esa intención de participar en tu mesa. Pon en esto, en todos nosotros, Señor. En todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión, los que escucharán, Señor mío. Pon este sentir de que ellos les sea abierto, Señor mío, este interés por participar a tu mesa. Recordamos, Señor mío, tu sacrificio, recordamos el nuevo pacto, recordamos, Señor mío, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. La comunión que tú tienes con nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, Señor mío, dice que Señor mío, tú los amaste, aquellos que te habían seguido. Aunque si estaban en el mundo, pero tú los has amado, Señor mío. Y nosotros estamos aquí en el mundo y nosotros sabemos que tú nos amas y que tú estás protegiéndonos, tú nos estás asistiendo en cada momento, Señor mío. Y eso es un momento de gratitud, Señor mío, y de recordar de lo que tú has hecho y lo que tú harás todavía, Señor. Te esperamos tu venida, Señor mío. Y con en esa noche, Señor mío, proclamaremos tu regreso. Proclamaremos tu regreso, Señor mío. Antes, la iglesia pedirá que tú vuelvas. O así como junto con el Espíritu Santo pediremos que tú vuelvas, Señor, por tu amada congregación. En el nombre de Jesús, Señor mío, te damos gracias por toda la instrucción que tú nos estás dando. Gracias por la vida del pastor Daniel. Gracias por cada miembro, Señor mío, de la congregación. Gracias porque tú, Señor mío, nos proteges y nos instruyes, Señor. Y esto es grandioso. Te damos gracias, Señor mío. Y que, Padre Santo, que en ese día, en esa noche, hayan sanidades, haya liberación, Señor mío. Que te pedimos que tú estés presente ahí, sanando y liberando, Padre Santo. Da y aumentando sobre todo la fe en muchos de nosotros, Señor.
Hay muchos hermanos que necesitan que la fe les sea aumentada. Te pido que aumentes la fe de muchos de ellos. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos. Muchas bendiciones a todos y preparémonos para este miércoles que va a ser de muchísima bendición. Amén. Estamos todos expectantes de lo que Dios va a hacer. Sabemos de que Dios va a operar grandemente en medio de su pueblo. Amén. Así que comamos con conocimiento, comamos con revelación, que las cosas van a ser diferentes. Yo bendigo sus vidas por ustedes estar aquí presentes. Sé que son temas un poco largos a veces de tratar, ¿no? Pero créame que cuando usted se dona a la instrucción y usted dice, a ver, voy a aprender paso a paso qué significa, cuando llegue ese momento en que usted va a compartir, usted va a saber lo que está haciendo. ¿Entiende? Usted se va a relacionar con Dios de una manera especial. Usted va a ver que esta Pascua, este Pesaj va a ser diferente para usted. ¿Amén? Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes y con vuestras familias. Bendiciones. Amén, pastor. Amén. Benedizione. Bendiciones a todos. Bendiciones. buenas Amén. noches. Benedizione.